Bien, muy buenas noches. Si me permiten, voy a hacer una presentación relativamente corta porque es un tema complejo el que vamos a tocar ahora. Y después de eso vamos a discutir un poco y vamos a tratar de definir las necesidades que tenemos sobre esta materia. Y poco a poco definir bien lo que nos toca tomar. Como les dije la semana pasada, sí sería bueno, sí sería interesante saber para dónde va la iconografía dentro del área de ustedes que ustedes necesitan practicar después en la vida normal y corriente. Muchos de ustedes tal vez trabajan mucho con la iconografía religiosa. Ustedes tal vez tengan el interés de la iconografía prehispánica, que son temas totalmente diferentes, pero tendríamos que ir canalizando dónde van lo mejor para ustedes. O un punto intermedio y ver como ejemplos los dos casos, sin llegar a grandes precisiones para ninguno de los dos. Hago la presentación de la presentación que hice y después discutimos sobre esto y después vamos tocando otros temas que hemos preparado para esto. Así que iniciamos. ¿Me confirman si lo pueden ver? Sí. ¿Se lo puede ver mejor así? ¿O está igual? Mejor está así. Bien, ya, perfecto. Como les dije, es una presentación cortita y después vamos a ir presentando otras cosas para ir discutiendo. Iniciamos esta clase con algo que a nadie le gusta, que es la teoría. Y el tema iconográfico es básicamente la definición de una teoría. ¿Para qué sirve? ¿Para qué los investigadores iniciaron a definir que se necesita una investigación que no solamente llegue al objeto? Es decir, yo como arqueólogo, yo excavo y encuentro una vasija y me quedo muy rápido. Mi tendencia es quedarme en la descripción de la vasija, qué tipo de cultura es, información básica. Pero hay colegas que de la vasija le sacan los diseños que tienen decorado y tratan de interpretar lo que quisieron decir los que hicieron esa vasija. Yo no llego a eso. Sinceramente no me siento capaz de tratar de entender lo que querían decir los antiguos en estas vasijas. Pero hay compañeros que sí investigan, que sí se prepararon para esto, y ellos tienen más clara la película sobre cómo enfrentar el tema. Y esto tiene que ver con un desarrollo científico, un desarrollo de las disciplinas, que tienen que ver directamente con eh, el desarrollo de la investigación en el tema simbólico, en el tema de investigación y ¿cuál sería la palabra correcta? En la investigación del diseño, en la evolución del diseño, de la investigación de los iconos que representan todas estas representaciones que están a la par con el desarrollo de la historia del arte, con el desarrollo de la artesanía como una forma de plasmar lo que hacen y, en definitiva, con el desarrollo del arte. Bien, ¿qué quiere decir iconografía? Tal vez en su visión histórica voy a tratar de resumirla y tratar de explicar lo que mejor podamos, considerando que es un tema complejo, como les dije, porque tenemos que abstraernos, tenemos que tratar de entender los iconos o las representaciones que otra gente quiso decir cuando decía algo. Y la iconografía la utilizamos a diario.
aunque nosotros digamos lo contrario, la iconografía lo utilizamos a diario. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros vemos un símbolo que dice Coca-Cola en una botella, que vemos el mismo símbolo en una pancarta, o vemos ese símbolo al final de una película o de una serie, o simplemente dicho al fondo de una película, de una foto, vamos a asociar directamente ese icono con una bebida, ese icono con un sistema de empresas, ese icono con una forma de vida, una forma de negocio, una forma empresarial. Eso es el manejo de la imagen, el manejo de iconos. Por lo tanto, lo usamos a diario, en símbolos de comida, en símbolos de carros, en símbolos de ropa, en, en el símbolo de una empresa, en el símbolo de un banco, en el símbolo de nuestros colegios, de nuestras universidades. Iconos y representaciones hay en todos lados. Y nosotros, directa o indirectamente, los usamos. Y entendemos lo que nos quiere decir el que hizo ese símbolo y el que lo está usando. Por lo tanto, no es nada del otro mundo lo que vamos a ver, pero es complejo entenderlo. La Real Academia de la Lengua nos dice que la iconografía es un término derivado del griego que significa imagen o la descripción de una imagen. Además, que añade a una función, consiste en la descripción de imágenes, de retratos, de cuadros, la descripción de estatuas o de monumentos, especialmente cuando se habla de la antigüedad. Cuando hablo de iconografía, también estamos tocando un tema de entender lo que se usó en el pasado. De allí viene lo conflictivo. Tenemos que tratar de entender lo que alguien quiso decir, pero ahora ya está muerto como para preguntarle. Y en ese sentido, ahí viene la complejidad, que es lo que siempre les estoy diciendo, lo que le estoy diciendo a cada rato en este día. Entonces, otro tipo de concepto que es mucho más antiguo, como ustedes ven, de 1611, habla sobre que los íconos o ícones es un libro tratado por él, escrito por Sebastián de Corrubias, que es un investigador de la lengua de esa época. Esa época, en 1600, se estaba definiendo lo que es el español actual. Realmente en los 1600, 1700 se definieron por fin todos los idiomas. Y por lo tanto, el idioma que nosotros hablamos actualmente se empezó a definir en 1600. El idioma se hablaba de mucho tiempo antes. Pero en 1600 se dieron cuenta, o la parte científica de los que hablan la parte gramatical, se dieron cuenta que hay que dejar reglas escritas para definir cosas. En 1600 llegaron a un acuerdo a empezar a dejar esos acuerdos bien establecidos y se empezó a condensar en un solo idioma, el castellano en ese momento, para definir palabras y definir las formas de cómo se deben manejar esas palabras. En ese momento y en ese contexto, habla de que la iconografía viene de íconos, de un libro que él escribió y que tiene que ver con retratos, con la explicación de lo que vean. Y habla del arte, del desarrollo del arte, de cómo se representan las figuras. En ese momento se graficaban o se dibujaban o se plasmaban solo varones, aclarando que tal dominación equivale a una semejanza. Es decir, cuando escribías o hacías la representación artística de un varón, están buscando la semejanza al ser humano que fue hecho que fue el modelo. Por lo tanto, estamos hablando de semejanzas y copias como una primera forma de llegar a la iconografía. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes dos formas de representar algo cuando quieres ser en una comunicación. Y obviamente el uso de los símbolos es una comunicación. Tú puedes plasmarlo fielmente al original, y es lo que está hablando, está representando las ilustraciones de varones con una semejanza al original, a una persona, o puedes derivarlo a algo que se asemeje, pero que no sea igual, y que todo el mundo entendería que estamos hablando del mismo tema.
más adelante se habla se utiliza la iconografía se va convirtiendo en simbología. Ustedes como expertos en turismo, ustedes cuando van a un sitio turístico X, arqueológico, no arqueológico, lo que sea, ustedes están acostumbrados a ver simbologías. De eso estoy hablando. En algún momento alguien dejó de escribir o dibujar o plasmar un letrero que diga prohibido estacionar en este sitio o prohibido botar basura y lo plasmó en solamente una figura de un basurero dentro de un círculo y después tachado. Por lo tanto, no botar basura dejó de ser dibujado o plasmado literalmente de lo que significa para convertirse en un símbolo. Un símbolo que cualquiera de ustedes lo reconoce y que son generalizados en todo el mundo realmente. Pero en 1600 hablaban de iconografía cuando querían hacer una representación fiel al original. Un poco más adelante, estamos hablando de historia y por lo tanto es aburrido, lo sé, me disculpan por eso, pero tenemos que entender bien este desarrollo para ir un poco más allá. En el siglo XVIII se habla que la iconografía es descripciones de imágenes. Por lo tanto, estamos hablando de que no solamente eh, quieren expresar lo que están viendo, sino que quieren entender lo que se fue plasmado. ¿Qué quiero decir con eso? Ya la gente ya tenían imágenes anteriores a la actualidad en el siglo XVIII y estaban viendo que en el pasado trataron de plasmar cosas que no entendían y trataban de entenderlo. Y es por eso que trataban de describir imágenes de lo que han dejado los anteriores y tratar de entender lo que también quieren plasmar en el presente. Y la iconografía como palabra se incorporó al idioma en los idiomas en que se hablaba, en el castellano en este caso, no variando mucho sobre el sentido en el sentido de que estas imágenes o estas iconografías son de representaciones antiguas a ellos. Es decir, trataban de describir imágenes de retratos, de cuadros, en esa época, pinturas, no retratos, retratos sí, pero pintados, de esculturas o de representaciones en cualquier parte donde había una decoración. Y en ese momento lo que más se había eran representaciones religiosas. Por lo tanto, además de los cuadros normales y corrientes de una persona que eran muy raros que se representaran hacia ellos, también trataban de entender la descripción de imágenes de muchas decoraciones religiosas. ¿Por qué hago esa diferencia entre los retratos normales de una persona y lo religioso? Porque la religión, como quien dice, mandaba mucho el tema de las representaciones en la vida normal, especialmente, obviamente en Europa, mucho más que acá, porque era mucho más cerrado. En ese sentido, nosotros siendo un poco más colonia de Europa, teníamos ciertas libertades y no teníamos tantos artistas como en Europa. Sí hubieron, obviamente que sí, pero no había tanta esa forma de estar encerrados como una burbuja de lo que era el centro del mundo artístico que existía en ese momento y obviamente era Europa. Por lo tanto, sí había una distinción. Muy pocos mandaban a hacerse retratos de ellos mismos, pero sí hacían muchas representaciones o símbolos religiosos para sus casas, para sus templos, para sus capillas. Por lo tanto, estaba sobrecargada de esas representaciones religiosas versus las representaciones normales. Esto se rompe en el siglo XIX y hay un vuelco, hay un cambio completamente. Pero para este momento del siglo XVIII, que está en ese proceso de cambio, eh, se sigue hablando de representaciones antiguas y muchas representaciones de esas eran religiosas. Y aquí tenemos que tocar un temita que sí sucede aquí en el Ecuador y aquí en América. Como ustedes han ido a muchas iglesias,
muchas iglesias antiguas, muchos de ustedes tienen que saber que muchas de las simbología que están plasmada en las iglesias tienen representaciones religiosas, pero también se dice que hay representaciones no solamente religiosas, sino que hay una simbiosis con lo prehispánico que todavía subsistía, con la gente indígena que trató de plasmar sus formas de pensar en representaciones europeas, que en la práctica sí sucedió. Y ahí se complejiza mucho más. Si fuera netamente europea, todas las representaciones, nosotros tendríamos que entender la iconografía europea y encontraríamos lo mismo aquí. Pero aquí, en América, se complejiza porque además de lo europeo, tenemos que hacer la distinción con lo que no es europeo, y si no es europeo, es americano, y si es americano, es indígena, y tratamos no solamente entender lo, lo canon, como quien dice, lo, lo entender lo que es normal y corriente, sino también tratar de diferenciar con lo que es local y tratar de entender esa gente que eran artistas locales, qué querían decir. Y en ese sentido también se complejiza. Si tienen preguntas, háganlas, como les dije la semana pasada, porque este es un tema complejo. Especialmente esta clase va a ser compleja porque después vamos a ver ideas más desarrolladas. Perdón. Acaba de entrar un compañero. Saludos al compañero que acaba de entrar. Muchísimas gracias, profe Fernando. Disculpe, estaba un poquito ocupado en el trabajo, le agradezco. No se preocupe. Eh, si tienen preguntas, háganlos, porque como les dije, es un tema complejo. Bien. En el siglo... Entonces estamos hablando de eso, antiguo versus moderno, localidad versus lo que es normal de en otros lados. Y en ese momento también se preguntaban lo que hicieron antes de nosotros, cómo lo leemos, cómo lo describimos. Y obviamente los retratos son lo más típico. Lo más típico que existe es un retrato y en ese sentido, si tú quieres representar a una persona, lo único que tienes que hacer es dibujarlo tal cual o una representación de lo que del dibujante o del artesano consideraba tal cual de esa persona. Y en ese sentido es muy fácil encontrar monedas antiguas y ver, o medallas que también existieron, y ver la representación de ese emperador, de ese rey, de ese santo. Y eso siempre fue así. Esos retratos antiguos referidos de los que estoy hablando son retratos de la época y tratan de entender esa representación iconográfica en lo más básico, en la copia exacta, o tratar de entender esa copia exacta. Pero no todos, en este momento de la historia, no todos los que hacían retratos conocían a la persona. Estamos hablando que también se manejaba el estereotipo. Yo creo que el tal emperador o tal rey es más o menos así porque así lo he visto en otras pinturas, en otras monedas. Y por lo tanto, eh, cada escultor, cada pintor tenía que plasmar lo que él creía de esa persona, pero seguía siendo un tratamiento de copia fiel al original. Esto fue tan complejo, el tema de la iconografía, de tratar de entender imágenes, de tratar de definir todo lo que se tiene que ver para entender qué es lo que otra gente quería decir, que para mediados de 1800 en España se llega a formar una junta de iconografía nacional. ¿Qué quiero decir? Gentes de museo se empezaron a reunir y a decir, tú estás graficándolo de tal forma, tú lo estás gratificando de otra forma, hagamos una unidad, una junta que vaya minimizando los cambios y tratar de regularizar lo que más podamos, los símbolos, las representaciones,
y a manera de, no sé si me hago entender, pero llegaron al momento de tratar de regular cómo se deberían representar las cosas a ese nivel, para que todo el mundo entienda por qué se hizo esto. Y no solamente estoy hablando de las representaciones de personas. Cómo representamos los ángeles? ¿Cómo representamos a Dios? ¿Cómo representamos una flor? ¿Cómo representamos? Estamos hablando dentro de todo lo que tiene que ver con simbología religiosa. ¿Cómo lo representamos para que aquí en Europa o en el pueblito más chiquito de la frontera con Portugal o en el pueblito más chiquito o en la ciudad más grande del virreinato en América, se sepa que es lo mismo? ¿Por qué se hace esto? Porque estamos hablando de una comunicación. Todas las imágenes es una comunicación, no escrita, no hablada, sino figurativa, que se debe entender de la misma forma en todos lados. Y es por eso que se empieza a definir no solamente cómo hacer la simbología, sino a publicar cómo son las iconografías hispánicas, las iconografías españolas, que son aceptadas para que sean repetidas en otros lados. Si le sumas a eso que todas las representaciones simbólicas de artesanos y de pintores y de artistas que venían de Europa eran contratados y tenían que venir a América a hacerlo, es una copia de lo que ya fue aceptado. En cada década o en cada temporada hay cambios del arte. Entonces hay representantes de un tiempo en el arte en Europa y eran contratados y también venían ellos en persona o venían descendientes o estudiantes de ellos a representar o a plasmar lo que ellos tenían en Europa, en América, y se empieza a copiar o se empieza a distribuir una forma de iconografía aceptada en todos lados de una manera mucho más repetitiva. Es por eso que se empiezan a publicar libros de esta iconografía. Ya se sabe cuáles son los aceptados y cuando tú vayas a cualquier iglesia, a cualquier casa que tenga representaciones religiosas, si ves un angelito de tal forma, es lo mismo que quería decir tal representante de Europa en tal iglesia. Usualmente se copiaba. Y las iglesias que hay en América, no es que se inventaba el arquitecto o el sacerdote, el fray que vivía en esa iglesia, sino que venían con la copia de altares, con copias de las fachadas de iglesias ya realizadas y construidas al otro lado del mundo. Por lo tanto, iban sumándose copias de lo que era aceptado versus lo no aceptado y desechándose lo no aceptado. Y en ese medio de regularización se empieza a introducir lo que es simbología andina o americana en medio de todo eso, y sin darse cuenta también fue plasmado en nuestras iglesias. Preguntas, simplemente me hacen preguntas. Bien, pero esto es una parte, esto es parte histórica. Y cuando nosotros nos acercamos a la, a la, a la actualidad, se complejiza todo. Como les dije, hay una historia del arte que va evolucionando y el arte se empieza a alejar del tema religioso en el siglo XIX y mucho más en el siglo XX. Por lo tanto, el cambio de la forma de plasmar imágenes o la forma de plasmar lo que ellos consideraban importante también fue cambiando y se fue desarrollando de distintas formas. Aunque parezca de una forma desordenada, realmente todos los países estaban cerca a un mismo proceso de cambio. Y casi todo lo que pasó en todos los países, tanto en Europa como en América, siguieron esos mismos caminos. Y es por eso que en esta época, o en otros países que se sintieron más
desarrollados que otros, empiezan a haber cambios en la forma de plasmar el arte. En el siglo XIX, los primeros artistas o lectores del arte franceses empiezan a entender que la descripción de las imágenes y la iconografía se debe proyectar hacia otros costados que no era solamente lo religioso. Y por lo tanto empiezan a, ¿cómo sería la palabra? A unirse a lo más, al naturalismo. Empiezan a graficar lo más natural que existe, que estén viendo, y dejan la iconografía religiosa y empiezan a buscar formas de representar la naturaleza, representar las ciudades, representar los paisajes, los volcanes. Si ustedes han ido al Museo del Muna, que queda aquí en Quito, se los recomiendo. Hay un recorrido que va de eso, en la misma secuencia de lo que yo estoy explicando. Inicias con la parte religiosa y de repente las pinturas religiosas en algún momento en el tiempo, los artistas dejan de hacerlo y lo que empiezan a hacer es describir en su forma de plasmar las realidades que ellos tenían, es graficar la naturaleza. Posiblemente la naturaleza como representante de lo divino, sí, pero empiezan a ya dejar de pintar santos o representaciones religiosas tal cual, sino que empiezan a buscar las manifestaciones naturales como una forma de demostrar lo que están viendo, pero no a la comunidad, no a la gente. Las personas dibujadas en esos primeros cuadros después de la parte religiosa eran como anécdota. Hay una persona viendo en el cuadro viendo la naturaleza, pero lo que más importancia tiene es el volcán, son los ríos, son el paisaje. ¿Por qué esto? Porque están en esa transición de lo religioso a lo humano y por lo tanto el intermedio es lo que veían en el paisaje, ¿ya? En ese sentido, bueno, en el siglo XIX también hay esas primeras formas de tratar de entender lo que es, si se hace bien o no se hace bien la iconografía, la forma de entender los imágenes. Y en esa misma época hay personas, expertos de la materia, como ustedes ven, 1840, 48, que empiezan a ver y a definir también por escrito qué es eso que están tratando de dejar, la historia de Dios. Como ustedes ven, orientados a un análisis de iconografía cristiana, pero lo están poniendo por escrito como para una forma de dejar registrado lo que estaban haciendo. Y estos son los personajes más famosos en esa tendencia. Y todo esto ha servido para empezar a definir lo que es la iconografía. Toda esta evolución de tratar de entender cómo se plasma imágenes para que todo el mundo lo entienda, es parte del desarrollo de la historia de la iconografía. Y en ese sentido empieza a haber un método de investigación. Cada época empiezan a definirse cada vez más las ciencias como una forma más profesional de hacer la parte científica. Y empieza a ver la necesidad de una metodología. No todo lo que nosotros leemos como iconografía es solamente coger imágenes y decir, como yo crea, esto es lo que estoy leyendo es porque yo creo que es eso, sino que hay una metodología clara y definida y poco a poco se empieza a definir cómo se hace esa investigación. Y poco a poco, con el desarrollo de la ciencia, la iconografía como ciencia, empieza a diferenciarse temas importantes para ser descritos. ¿Qué quiero decir? Ya la iconografía no deja de ser la forma de entender las imágenes pasadas, sino que empieza a entenderse que esas imágenes del pasado, que en cierto sentido se parecen a las imágenes que ellos están representando en ese momento, eh, tratan de definir no solamente la figura como tal o lo que querían representar, sino a describir temáticas claras. La imagen puede ser descrita
Si ves una botella de Coca-Cola, tú la describes como una botella de Coca-Cola. Es de vidrio, tiene tanta altura, tanto de ancho, su forma es eh, similar a una forma geométrica que empieza como un cono y termina con un cilindro. Eso es descripción. Y tú cuando haces una descripción de algo, tú puedes empezar por eso, por el tema formal. Pero al mismo tiempo, además de la descripción formal, tú puedes identificarla. La forma de la botella de Coca-Cola es distinta a la botella de vino. Aunque tienen sus tendencias similares, son distintas y tú vas a reconocer una para algo y la de vino para otra. Por lo tanto, tú puedes cualquier imagen identificar cómo era, además de cómo se la hizo. Y cuando tú haces esta identificación, tú empiezas a clasificarla. Disculpen si uso el mismo ejemplo burdo, pero creo que es la mejor forma de entender lo que estoy diciendo. La clasificación, si cojo una botella de Coca-Cola y después cojo una botella de Pepsi, va a seguir siendo similares a pesar de que tengan ciertas diferencias, pero van a ser más similares a 4 botellas de vino. Por lo tanto, las clasifico y empiezo a separarlas. Y cuando empiezo a clasificarlas, empiezo a definir orígenes, de dónde vino esto, cuál fue el primero que se inventó esta forma, por qué, y entonces le damos una ubicación temporal, y al mismo tiempo empiezo a buscar las distintas tipos de botellas que hubieron en cada una de estas gaseosas, y tenemos una evolución. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Los símbolos en sí se pueden también tratar de estas formas. No solamente se los puede leer y tratar de entender lo que hicieron decir, pero también lo puedo hacer estas 5 temáticas. Describir, identificar, clasificar, darle un origen y buscar una evolución de ellas. ¿Por qué fueron evolucionando hasta convertirse a lo que yo tengo actualmente? Cuando tú pasas por todos estos pasos, cuando tú transitas por todos estos pasos dentro de la investigación iconográfica, no solamente te quedas con la interpretación de lo que es, de lo que quisieron decir, sino empiezas a entender un contexto mucho mayor del desarrollo de cada uno de los símbolos. Si ustedes buscan el desarrollo de las letras en el castellano, nosotros ya manejamos cuáles son las letras que nosotros manejamos, pero ustedes no tienen idea de cómo se cambiaron, cómo cambiaron las letras en el español o en cualquier idioma desde 1600, 1500 a la actualidad y se podrán sorprender. Y yo creo que eso va a ser una pequeña tarea que les voy a dejar. Si logro entender bien la plataforma, les dejaré esa tarea, pero para que ya lo vayan sabiendo, eso es una de las tareas que voy a dejar. El desarrollo de las imágenes, el desarrollo, algo muy cortito, tal vez un ejemplo, una letra por cada uno, una cosa así, del desarrollo de las letras desde la antigüedad, desde el inicio de la, del idioma hasta la actualidad, cómo se han ido desarrollando. Eso es fácil de buscar y entender porque hay mucha información de esto. Pero es lo que quiero decir. Tanto las letras, que son símbolos y que tratan de hacer entender que la unión de símbolos me puede hacer entender una palabra, es lo mismo que podemos ver en la iconografía. La unión de símbolos, llegó otra compañera, eh, la unión de símbolos nos hace entender la idea general de lo que están tratando de explicarnos. Y en ese sentido estamos entrando a otras categorías de estudio completamente diferentes. Si por un lado describimos, identificamos, clasificamos, buscamos origen de los símbolos y una evolución de los símbolos, también podemos meternos en 2 grandes temas iconográficos. El motivo, qué quiso decir, y el tema, por qué nos está diciendo esto. ¿Alguien me tiene una pregunta? Es mejor que me vayan interrumpiendo para conversar. ¿No? Son tímidos ustedes, no preguntan. Bien,
Si eso es el desarrollo histórico de lo que pasó con la iconografía, que como les dije, es la forma de tratar de entender por qué se nos dice de esta forma o qué significa todo lo que nos querían hacer entender del pasado. Actualmente es una ciencia que estudia y describe las imágenes conformes a los temas que desean representar, identificándolas, clasificándolas en el espacio y en el tiempo, precisando el origen de las mismas y su evolución, que es básicamente todo lo que dije en el párrafo anterior. Pero de eso se trata lo que queremos hacer en iconografía. Estudia y describe las imágenes que nos vienen del pasado y al mismo tiempo definimos temas. ¿Por qué este angelito que tiene esta forma está en esta iglesia y no está en otra? ¿Por qué este angelito está en esta esquina de la iglesia que está más cerca a la salida y es distinto al angelito que está en el altar? Son temáticas. Las temáticas pueden ser religiosas, pueden ser naturalistas, pueden ser representaciones humanas. Y dentro de las temáticas hay subtemas que también hay que irlos definiendo. Como les dije, si ustedes lo piensan, todas las cosas tienen su representación iconográfica. Todo. Del por qué estamos vestidos así hasta por qué y qué significa comprarme un Lamborghini versus a un Toyota RAV4, ¿ya? Todo significa algo. El Lamborghini va a significar un estatus mayor que el otro, pero el RAV4 tiene un estatus todavía mayor a un carro chino. Por lo tanto, todo representa algo, que es lo que les quiero decir. Y en iconografía, tanto arqueológica, prehispánica, o iconografía religiosa, que son las dos temáticas más estudiadas o que más se quisiera estudiar, tienen cada cosita, cada elemento tiene su significado, que es lo que tratamos de entender. No necesariamente son todas las las grandes temáticas, hay más temáticas. Y en ese sentido, les pongo un ejemplo. No sé si todos conozcan, no sé si todos estuvieron en Quito, creo que hay muy pocos compañeros que son de Quito, pero no sé si ustedes ubican la Basílica Nacional del Voto Nacional aquí en Quito, que queda en el centro. Eh, Me dicen si alguno no conoce la basílica, pero tiene su significado. Obviamente es una iglesia, una de las últimas iglesias construidas en la República. En el final, no en la República, fue construida poco después de la muerte de Eloy Alfaro, que estamos hablando de 1900, 1800, 1900, pero además de tener unas representaciones de gárgolas muy americanas, porque si ustedes conozcan, en este momento, si ustedes quieren, pueden buscar en el Google imágenes de la Basílica del Voto Nacional y ustedes pueden ver fotos. Y ustedes pueden ver que quieren hacer una representación gótica o neogótica. ¿Eso qué quiere decir? Que es una copia a algo que se llamaba gótico en Europa, pero es neogótico, por lo tanto es algo nuevo, actual, pero que tiene similitudes a ese momento en el tiempo en la arquitectura. Entonces, no solamente con eso, esas son, los góticos tienen muchas representaciones de gárgolas, grandes seres míticos que existían en Europa, que están custodiando el ingreso y toda la iglesia. Lo neogótico trata de entender eso y transformarlo en algo nuevo. Y entre las cosas interesantes que tiene la Basílica del Voto Nacional es que esas gárgolas, que son como dragones en Europa, aquí son animales amazónicos o animales que son del Ecuador. Hay tortugas, hay perezosos, hay cóndores. Por lo tanto, esas gárgolas que significaban algo en su momento, en Europa, aquí se transformaron en una representación de lo que existe en el Ecuador. Y esto tiene colación, como estamos hablando de 1900, inicios de 1900, esto tiene colación con ese desarrollo del arte que ya dejaba de ver el arte religioso como el centro del arte mundial
y empieza a ver la naturaleza como punto también focal para introducirlo en el arte natural y corriente que todos estaban consumiendo. Y es por eso la introducción de eso. Eso es un entendimiento de un icono. Pero independientemente del cómo se hizo la basílica, tiene un sustento mucho más político. No sé si ustedes conocen, como les digo, no sé si ustedes conozcan la basílica, pero es una de las iglesias que se la puede ver en cualquier lado de Quito. Ustedes pueden ir al sur y siguen viendo la basílica. Ustedes van al norte y ven la basílica. Esto se da porque la basílica está puesto en una de las últimas lomas o cerros que existen en el centro histórico, que no es el Panecillo, y que se lo puede ver por su altura, se puede ver en cualquier lado de la ciudad. Es decir, es visible si hay algo que se construye y si es algo de gran tamaño en ese cerro, en esa loma, se lo va a ver en cualquier lado posible. Por lo tanto, estamos viendo un símbolo que está intrínseco a la iglesia. Te estás demostrando que la iglesia se lo puede ver en cualquier lado y cualquier persona que esté en Quito la va a ver. Es una forma de mandar un mensaje, en otras palabras. Fue realizado por el grupo de conservadores después de la muerte de Eloy Alfaro. En esa época, estamos hablando habían dos grupos políticos, conservadores que apoyaban mucho a la parte religiosa y a los liberales que estaban perdiendo con la muerte de Eloy Alfaro, perdieron su presencia política. Por lo tanto, si construyes la iglesia en ese momento, en la parte que todo el mundo lo puede ver, el mensaje es otro. No solamente estás viendo la parte religiosa, estás demostrando que la parte religiosa está sobre todos los que quisieron derribar la cristiandad. Y en ese sentido, se están mandándole el mensaje a los liberales que se salvaron de esas revueltas. Como les digo, en cualquier cosa hay iconografía, en cualquier cosa hay simbología, y de eso se trata, tratar de entender los motivos y los temas de cualquier cosa que ustedes quieren investigar. Vuelvo y repito, si tienen preguntas, háganmelas, porque esto es un complejo. No sé cuánto tiempo tengo todavía de, ¿cómo se llama? De la presentación, del tiempo que nos da el Zoom. No sé cuánto tiempo tengo todavía. Si ustedes ven que se corta, nos volvemos a conectar, o si no, vuelvo a sacar otro link y nos volvemos a meter, ¿ok? Ok, No, ok. Entonces, todo está relacionado. La iconografía, la historia del arte, lo formal y lo que quisieron hacernos entender con los iconos. Hoy todo el mundo hace iconografía, como les dije. Existen figuras consagradas que ni que ni siquiera se han definido el término, ni siquiera sabemos claramente qué significa, pero las entendemos. Ni siquiera se han postulado una forma de entenderlos, ni siquiera hemos definido el trabajo para hacerlo. Pero la iconografía, hay símbolos que los entendemos en todos lados, eso quiero decir. Seas un niño, seas un grande, sea el tipo de símbolo, hay cosas que lo entiendes en cualquier parte del mundo. Y bien, el problema de esto se complejiza más porque cuando la parte científica se trata de definir, también se divide. Los científicos, después de definir que son científicos, empiezan a ver especialidades. Y como hay grandes formas de ver la naturaleza o la forma de vida por distintos tipos de profesionales, cada uno tiene su interpretación. Ese es el plus a este problema. La iconografía, leído por un historiador del arte, va a tener una explicación. La misma iconografía, entendido por sociólogos, por políticos, por arqueólogos,
por antropólogos o por alguien que no tiene esta educación, va a tener distintos tipos de explicaciones. Y eso complejiza más, porque cada uno va a tener una explicación de lo que está viendo y ninguno de ellos va a coincidir con lo que ellos están diciendo. Y si esto le sumas a que existe pseudocientíficos o pseudos interesados o pseudos expertos, que siempre va a existir, y el problema del turismo en estos sitios es el que siempre va a haber alguien que no sabe o que se está repitiendo lo que alguien dijo anteriormente y lo están repitiendo y repitiendo y repitiendo, y ustedes saben que una mentira, mentira entre comillas, una historia mal contada o que no tiene bases, después de copiarlo tanto, se hace una historia verdad, porque todo el mundo lo va a aceptar como real. Y esto se complejiza en la actualidad, porque cada uno tiene argumentos para explicar lo que está viendo. Y en ese sentido, lo que vamos a ver aquí es una forma más de entender lo que ustedes pueden ver en simbologías dentro de un sitio arqueológico, simbología dentro de un museo, simbología de una iglesia o simbología de algo que tenga iconos que se puede interpretar. Es una forma más, siempre va a haber otra forma. Y en ese sentido, lo que sí les recomiendo es que cuando ustedes encuentren varios discursos, siempre discutan o siempre pongan en discusión lo que están escuchando o lo que ustedes están diciendo, porque muy seguramente las dos opciones que ustedes estén escuchando sean correctas y pueden complementar su discurso hacia el grupo, hacia un turista cuando tienen mayor información y más opciones. Como les digo, la iconografía tiene muchas formas de interpretarse. Eso causa que el que no entienda una forma de interpretación la va a criticar. Y como la iconografía está atada al desarrollo del arte y el arte pasó por evolución, por evoluciones, ya la naturaleza, como les dije, la parte histórica por un lado, la parte religiosa, que era el centro de la forma de plasmar el arte, se paró en su momento, empezó la forma de plasmar naturaleza como el centro del arte en el mundo. Después entra el ser humano como una forma de plasmar lo más importante en el arte que se desarrollaba. Y hay esos tres momentos y hay tres momentos de la iconografía para entenderla. Y después de representar al ser humano, ¿qué pasó? Si ustedes van en 1920, 30, ustedes van a ver grandes representaciones de personas. Personas sufriendo, personas alegres, personas... Me preguntan qué es la diferencia entre iconografía e iconología. Ya te contesto eso, Santiago. Dame un segundo hasta terminar la idea que tenía. Bien, entonces, en ese desarrollo de varias formas de arte, hay varias formas de entender lo que era ese arte que están presentando. Como les dije, lo religioso, después lo natural, después el ser humano. ¿Qué pasó después del ser humano? Cuando hay representaciones del ser humano que trata de plasmar lo que están viendo en reacciones del ser humano, aparecen grandes artistas como Guayasamín. Ustedes pueden ir al museo de Guayasamín y ustedes pueden ver al ser humano llorando, al ser humano sufriendo, al ser humano triste, sufriendo la madre con el hijo en los brazos llorando. Es la representación del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano en sí, la representación del ser humano en el arte ya no satisface? Aparece Picasso y el arte se transforma, el ser humano se transforma en cubos, que solamente representa lo que el, eh, el artista trata de entender. Se pone tan
abstracto todo y estamos en ese momento de abstracción del arte, que cualquier cosa puede representar cualquier cosa. Y cuando viene Picasso y los representantes del cubismo y del abstraccismo en el mundo empiezan a graficar lo que ellos ven, los ven desde otro ojo, desde otra perspectiva artística, y ya la persona ya no satisface verlo sufrir como tal, sino que se transforma en cosas geométricas que tratan de representar lo mismo, pero desde otra perspectiva. No, esa parte no sé si me hice entender bien. Pero eso también sucedió en el pasado. Así pasó. Y ese es el desarrollo del arte. Y los que estudian iconografía y tratan de entender el arte de esa forma artística, tienen sus complejidades también. Entonces, cada uno o es experto en todas las fases, o es experto en algo, es un experto en lo que está viendo en ese artista o en esa temática, y no es experto en todo lo demás. Eso complejiza más entender la iconografía. Si tengo preguntas, porque esto es bien complejo de explicarlo y más aún de extenderlo, así que me ayudan con preguntas. Antes de pasar una explicación de lo que me dice Santiago, ¿qué es iconología? Si iconografía es todo lo que estamos viendo, entender iconos, explicarlos, saber de dónde vienen, cuáles son sus temáticas. La iconología es el estudio o la representación artística en las que se representan simbólicamente, con figuras o apariencias de personas, determinadas virtudes, vicios u otros aspectos morales o naturales. Estoy leyendo conceptos. Es la ciencia que estudia el conjunto de imágenes, emblemas, alegorías y monumentos que con los artistas se han representado en personajes mitológicas y religiosos. Pero ¿cuál es la diferencia? La iconología se ocupa del origen, transmisión y significados profundos de las imágenes. Es el grado último que permite comprender la imagen. Es el soporte que tiene la iconografía. No existe una iconología sin iconografía. Como les dije, es tan complejo todo esto. Son partes de lo mismo. En resumen, es parte de lo mismo, que se complementan en sí. Tú puedes entender el origen y cómo se desarrolla todo, pero cada una de estos se empieza a entender de formas diferentes o tratan formas diferentes. Lo voy a desarrollar en el curso, Santiago, así que no te preocupes, yo sé que es complejo. Bien, regresando a la presentación, ¿cuáles son estos objetivos que tiene la iconografía? Se centra en los temas artísticos, básicamente, pero de vital importancia en la forma visual en que se manifiesta. Tan solo bajo la concepción de ese artista que lo plasmó, se puede entender y se puede metódicamente justificar la necesidad de estudios de ese artista. Cada uno, como les dije, es distinto y cada uno debe estar, puede especializarse en cada uno de lo que ellos están entendiendo. No sé si me hice entender lo último. Si estamos hablando de un artista del siglo XVI que hace su forma de representaciones o simbologías artísticas típicas del siglo XVI, él no puede salirse del marco que les dio el contexto religioso. Es diferente, realmente el ejemplo es igual, si cogemos a un artista del siglo XVIII y él no va a salir de los marcos que le dejaron el arte que representa el siglo XVIII. Y una persona que va a entender esa iconografía no puede entender al uno si está especializado en otro tipo de iconografías. Cada uno tiene su especialidad, cada uno tiene sus contextos, sus importancias, sus significados. Y en ese sentido,
tratamos de especializarnos en una de las tantas temáticas, en una de las tantas eh, tiempos, en uno de los tipos de arte que existieron, y nos vamos clasificando también como investigador, nos vamos clasificando tal cual clasificamos a los iconos y a la iconografía. Bien, esta es una pequeña presentación que les hice con la parte contextual, pero obviamente tenemos mucho que decirnos sobre esto. Eh, no sé cuánto tiempo tengo, todavía no me dice en ningún lado cuánto tiempo tengo de que se me acabe la presentación. No, espero que no se detenga todavía. Perdón, profe, parece que no, porque a mí me salió un mensaje en el que me decía que esta reunión no tiene límite de tiempo. Ah, mejor, no lo vi. Perfecto, si es así, mejor aún. Eh, ¿Preguntas? Para empezar a entender algunas cosas más, porque esto, lo que estoy hablando, está muy atado a algo que se llama semiótica, que es una parte metodológica. ¿Qué me comprometo en esta semana? Y lo que voy a hacer este feriado es empezar a hacer el texto de la clase, obviamente, para subirlo en la plataforma. Eh, Mejorar esta presentación, como ustedes vieron, fue muy cortita. Y lo que yo tengo ahorita son 100.000 libros de iconografías y subir todo esto, aunque en la clase ya hay subidos eh, muchas presentaciones y libros que sería interesante. No sé si tengan acceso, yo creo que sí. Si tienen acceso, mejor bájenlas ya, tanto de arqueología como de iconografía. Y esta semana yo me comprometo en subir todo lo que se debía subir y empezarles a mandar las presentaciones en la plataforma y también en el grupo de WhatsApp para que ustedes los tengan. Y vamos constantemente mejorando las presentaciones y ustedes van a tener al final del curso de las 10 clases, 20 clases creo que son 10 y 10, arqueología y iconografía, ustedes lo que van a tener es la presentación final de todo el curso. Pero hasta aquí, preguntas. Bombardeen, no tengan miedo. Ni yo entendí lo que dije, así que tranquilos, pregunten. Buenas noches. Una consulta y también, bueno, usted la última clase que tuvimos de arqueología nos mandó de deber que le propongamos también qué es lo que necesitamos o lo que nos gustaría aprender, ya que si bien tenemos 10 clases de cada materia, yo creo que es bastante amplio el tema. Así es. Sin embargo, usted sabe que para la guianza necesitamos cosas eh, relacionadas a nuestra área y en este grupo estamos gente de diferentes lugares, tanto del sur, de la costa, del norte y bueno, también de la Amazonía. Hablamos de una forma rápida con los compañeros y si bien obviamente lo que por ejemplo usted nos acaba de dar de la historia de cómo realmente todo esto influye en arquitectura, arte y todo lo que va relacionado con la guía turística, nosotros le queríamos pedir si es que hay la posibilidad, una vez ya analizado esta introducción, que ya nos deja un poquito como base de dónde salen los elementos y el significado que quiere exponer cada persona, queríamos pedirle si es que hay la posibilidad para nosotros entender mejor y también para aplicarlo directamente en nuestra rama. Por poner un ejemplo, yo soy de Cuenca y si no estoy mal soy el único de acá de la ciudad de Cuenca, hay personas de Loja y hay personas del norte. Ajá. Sí podríamos analizar directamente, por poner un ejemplo, el centro histórico de Cuenca. No todo el centro histórico, pero hablemos del Parque Central, edificaciones que rodean Catedral. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, puedo decirle, sí, sabe que vi esto, hasta, qué sé yo, tal vez traer unas fotos y analizar clase por clase, por poner un ejemplo, yo de aquí en 2 o 3 clases le traigo y le digo, profe, encontré esto, no sé qué significa, o averigüé qué significa esto, tiene sentido o no. Por poner un ejemplo, lo que usted nos acaba de contar de la basílica, me llamó mucho la atención y me parece súper importante en una guianza, esos datitos pequeños son lo más importante Así que se ve es. que se ve de todos los lados, o por ejemplo lo de la religión, también es importantísimo con esto que nos comentó Eloy Alfaro, la diferencia que había con García Moreno, que fue su antecesor. Entonces son datos pequeñitos, pero que en una guianza nos van a ayudar increíblemente.
Y más que Así. nada porque hay pocas clases como para analizar absolutamente toda la iconografía y también, bueno, en la parte arqueológica también, usted sabe que nos pasaríamos, yo creo que todo un año con clases presenciales hubiera sido tal vez ahí la forma de aprender absolutamente todo, pero yo creo que necesitamos analizar las cosas donde nos desarrollamos más por trabajo. O sea, yo, por ejemplo, voy a Quito tal vez una vez al mes, obviamente me interesa bastante, pero el 90-80% de las veces me toca guiar acá en Cuenca. Y hay Sí. muchas cosas que sí me gustaría preguntarle o realmente analizar con los compañeros también, porque creo que nos va a ayudar bastantísimo en ese aspecto. O por poner un ejemplo, analizar lo que es Plaza Central de Quito, Catedral, Palacio Carondelet, por poner un ejemplo, Sí, que son sí, sí. cosas súper concretas, súper buenas, que nos van a ayudar directamente con nuestra guianza. Me parece bien, me parece bien. Tengo gente entre ustedes, Tena, Cuenca, Tulcán, Imbabura, Guayas, Loja. Por lo tanto, podemos hacer un recorrido en cada uno de estos sitios. Eh, en ese sentido, Tena y Guayas, no sé si de la primera clase acá hay más gente. Eh, Daniela. Bueno, después puedo ver. No sé si hay de otras ciudades de la clase anterior acá, pero bien podríamos hacer Quito también, ya de Quito también. Entonces, Sí, de cerca Quito. de Quito, sí, lo ya. más cercano. Entonces, bien podríamos hacer, según la clase, tratar de entender lo que tenemos aquí. Eh, Hablar un poco sobre arte prehispánico no está mal. Yo tenía, también les puedo preparar eso, pero sí, me parece muy coherente lo que me estás diciendo de hacer algo más personalizado porque eso es lo que ustedes necesitan en la práctica. Y en ese sentido ya sé por dónde ir. Eh, Ustedes dicen, si hacemos así, pues me parece perfecto. Y ya es tarea mía empezar a buscar esas explicaciones que ustedes requieren, que sería mucho más importante para la preparación de ustedes. Claro, y yo creo, perdón que le interrumpa, profe, yo creo que nos ayudaría bastantísimo también por el hecho de que también usted sabe que el tiempo de investigación y eso a veces es limitado, pero creo que ya cada uno, como tenemos afinidad con el turismo, podemos hacer hasta, digamos, como un deber, por ponerle un ejemplo, una presentación de 10 20 minutos, como le decía en mi caso, Parque Central, edificios que les rodean y cosas importantes que yo he visto, me han llamado la atención o que quisiera aprender. Claro, Entonces se puede analizar así y también de paso ya hacemos un pequeño deber con respecto a nuestra ciudad, a nuestro ámbito. Nos facilita ahí también el hecho de hacer una tarea que creo que también es parte del pensum, digamos así. Y todos vamos a aprender un poco mejor, ya que en la salida de campo, si bien nos toca norte, sur, este o el oeste, eh, vamos a generar un guión y con eso ya claro. tendríamos una materia, digamos, todos en general y sería muy bueno para todos, creo yo. Sí, me parece muy bien, no hay problema. Déjenme organizarme, como por suerte tenemos un feriado y me van a dejar tarea para empezar a armar bien todo esto. Yo empezaría con una de esas. A ver, voy a avanzar en lo que más pueda en la parte teórica y de ahí voy a convertir el resto de las clases en algo mucho más práctico porque ustedes necesitan eso, ¿ya? Entonces, voy a empezar así, no hay ningún problema. Es más, me encanta la idea de ver lo que tenemos. Y déjenme ver si puedo encontrar un video que les puede servir mucho. Síganme preguntando hasta encontrar, por favor. Aquí está. A ver, yo hice un recorrido, yo hice una guía, no, no estuve como guía, pero sí estuve presente en una de las pocas guías nocturnas que se hicieron en el Museo Nacional. Y he subido a a mi Facebook, les voy a dar para que ustedes ingresen, no hay ningún problema que busquen el video que les quiero presentar. Perdón, perdón. Y es lo mismo que yo les estoy diciendo contado por un guía. No sé si los puedan, no sé si los quieran que los presente y les proyecte eso. Es un video de 17 minutos
En parte se entiende, en parte se baja el volumen, grabado por mí mientras él habla, pero empieza a explicar esa simbología, esa iconografía dicho en arte. No sé si les interesa y les presento. Claro, eso creo que nos ayudaría muchísimo. Bueno, déjenme ver si lo puedo proyectar. ¿Me avisan si lo pueden ver? ¿Sí? Lo amplío y veamos si se escucha bien. Y subió. No, profe, el audio no está pasando. ¿No se escucha nada? No, ahí Bueno, sí. Ahí estaba yéndose a escuchar. ahí me dicen. ¿Lo escucharon? Justo el rato que cortó se escuchó. ¿Nada? No. Bueno, les doy. Ya no hay forma. Les mando les mando el video compartido en el WhatsApp. Véanlo porque es una explicación es un actor relativamente famoso en Quito que hace una guianza en toda la variación del arte desde el punto de vista simbólico. ¿Qué significa? Es lo mismo que yo dije, obviamente, ya dentro de un guión, ya dentro de una planificación de transmitir esa imagen. Qué pena que no se pudo encontrar el video. No sé si lo pueden ver todos al mismo tiempo, nos ponemos y lo vemos. Yo creo que sí. Entramos al link. Ustedes me avisan y lo pongo al mismo tiempo. Sí, ya está listo. Bueno, 1, 2 y 3 y partimos. Me avisan. No escuchan nada, ¿verdad? No, Fernando. Bueno. Veamos este pequeño video y después vemos cómo podemos transmitir otro después, para la próxima clase. ¿Me avisan? No se ve nada. ¿No? ¿Tampoco? No, no se ve ni se escucha nada. Bueno, no hubo forma. Ya lo voy a ver para la próxima clase. Lo voy a buscar, lo voy a bajar. Déjenme ver si lo puedo... Déjenme ver si lo puedo bajar realmente. A ver, aquí lo estoy bajando. A ver si lo puedo hacer así. Bien, como les dije, es la forma de tratar de explicar dentro de una guianza, dentro de una sistematización de la información, y es lo que hace la iconografía. Sistematiza lo que quieren transmitir. Y en ese sentido es lo mismo que hacemos nosotros cuando hacemos una guianza. Tratar de entender lo que querían decir antes, tratar de entender para que los demás expliquen de una forma única para que todo el mundo entienda. Y en ese sentido es muy parecido a lo que hacemos todo el tiempo. Lo interesante
es lo interesante que de este video que voy a tratar de enseñarles en lo posible, quiero presentar este video, es que hace la secuencia de toda la iconografía, de cómo se interpreta la iconografía, y es por eso que sí me hubiera gustado que ustedes lo vean. Denme un segundo para ver si lo puedo encontrar. Háganme preguntas hasta poder hacer. Por favor, háganme preguntas. Fernando, bueno, buenas noches con todos primero. Eh, no es de iconografía, pero sí respaldando lo que dijo el compañero Sebastián. Sí. Acá en Napo, en la provincia de Napo, a mí me ha llamado mucho la atención, sería más bien como parte de arqueología hasta cierto punto. No sé si he escuchado el geositio El Churo. Sí, Ya. sí, sí. Profundizar mucho más la información acerca de este lugar, ya que aquí hay restos, en este lugar hay restos marinos que indican lo que en la clase anterior nos dijo, que el mar hace muchos años atrás Así estuvo, es. que es la Amazonía. Así es. Y ese es un punto estratégico que muestra la realidad de lo que nos dijo. Ajá. Entonces sí me interesaría, porque aquí hablando culturalmente como que no hay, como por ejemplo en Cuenca, en Quito, casas patrimoniales y todo, entonces hay casas antiguas que no manejan tanta materia que hablar, por ejemplo, pero sí me interesa mucho esto. Napo más bien se va por un turismo natural que cultural, porque cultural se basa más bien es en la cultura quichua que tenemos aquí la mayoría de la población existente en la provincia, pero que ellos más que nadie saben su historia, sus tradiciones, sus conocimientos ancestrales. Entonces, a mí sí me interesaría de acá, de la provincia en la que resido, es información mucho más relevante sobre el geositio El Churo, por favor. Eso no es ningún problema, pero te lo podría dar en el curso de arqueología. Incluyo la parte de los sitios paleontológicos, que es muy importante. Pero en el tema de lo que tú me dices en Napo, Napo es uno de los puntos de mucha presencia de petroglifos, y también entramos a la iconografía allí, en petroglifos. Todo lo que es Tena y Cotundo y también. Cotundo, hay Ujú. muchos petroglifos y podríamos dar ejemplos de eso. Y dejar Ya, el tema del sitio paleontológico para la clase de ¿cómo se llama? arqueología. Para arqueología. Y eso sí me puedo comprometer en hacer también. En arqueología yo creo que también hagamos este mismo ejercicio y pongamos sitios importantes que a ustedes les interese para profundizar. Eh, Gracias. sí. No tengo idea dónde tengo guardado ese video, porque es una grabación grande, y mejor les doy mi acceso, cómo buscar mi Facebook y en qué, en qué carpeta o en qué carpeta de videos está, y ustedes pueden llegar. Y realmente Sí se es, abrió, profe, perdón, Mediante, sí se abrió el link que mandó a WhatsApp, sí se abrió el video. sí, sí se ve por el link. veámoslo, porque eso sí quisiera que ustedes lo vean, porque es bien interesante lo que él transmite en el... Véanlo, ustedes me avisan cuando terminemos.
Bien, compañeros, Listo, ya acabé de ver también. ¿qué les pareció? Ahora sí, hablemos los últimos minutos. ¿Qué les pareció? A mí me Básicamente, pareció a mí me pareció muy interesante porque realmente, como le decía, hay veces que cuando guiamos no nos enfocamos en algunos elementos que nos pueden ayudar bastante para hacer la guianza más llamativa. A veces nos enfocamos en lo que tenemos teóricamente sobre un artista, lo que quiere transmitir, pero obviamente cada obra tiene un propósito, como dice ahí en el video, o sea, cada cosa está ahí por algo, no está por azar. Entonces, me pareció algo muy bueno, porque, por ejemplo, acá en Cuenca tenemos el museo, que bueno, está cerrado por todo lo de la pandemia, está ya casi 2 años cerrado, el Museo Pumapungo, y la gente realmente no tiene interés por entrar a la parte de arte, va la parte etnográfica, numismática, arqueológica y la parte artística la deja, pero precisamente porque hay esa falencia de conocimiento de los significados. Por ejemplo, ya con la guianza que hace esta persona en el video, resalta todos estos elementos que hacen mucho más llamativo a una exposición de arte como tal. Entonces me pareció muy bueno. sí, efectivamente es lo que tú dices. Una parte, obviamente no es parte de mis clases en este momento, y debe haber en el instituto muchos más expertos que yo sobre el tema, pero una de las partes importantes de una guianza no es la información, es la forma de que esa información llegue al público. Y si no llega al público, pues simplemente aunque tengas un buen museo, un buen sitio, un buen hotel, lo que sea, la gente no va a ir o simplemente no regresará. Eh, si ustedes vieron el video, realmente les quiero que, si algún momento tienen tiempo, son como 10 videos que están allí de distintos actores, de distintas temáticas y de distintas partes del museo que existe actualmente. Sí me gustaría que ustedes la revisen porque estamos hablando de lo mismo. El punto central, la temática central de todos estos videos era la ecuatorianidad. ¿Cómo se entiende la ecuatorianidad dentro de los iconos que existen dentro del museo, de las presentaciones del museo? Y en ese sentido son distintos tipos de presentaciones, distintos tipos de actores y distintos tipos de guiones que se van a transmitir. Obviamente el que les acabo de dar para que ustedes lo oigan, para mí es uno de los mejores. Él vende muy bien todo lo que está diciendo. Y, y yo traté de emular lo que él hacía con esta evolución del arte, pero él lo explica mucho mejor. Hay una sección en el centro que de una, si no me equivoco, es un cuadro de Troya, donde están una persona blanca abrazado a una indígena, que se corta el audio. Básicamente lo que decía es que en ese momento en el tiempo, que era 1800, trataban de entender la ecuatorianidad desde lo mestizo, mestizo en la mezcla de, y lo que estaba representando, una de las lecturas que tenía él, porque pueden tener varias lecturas, es el amo de la hacienda que trataba de conquistar, dicho entre comillas, de la indígena que al final llegaba a ser su pareja, pero desde el punto de vista de ser dueño de tu vida, como amo de la hacienda podía ser dueño de tu vida y se aprovechaba de esa mujer. Y de ahí sale el mestizaje. ¿Por qué les estoy dando todo esto? ¿Por qué les hago este cuento? Porque lo que nosotros estamos viendo es la explicación de iconos y todo está representado por símbolos. La vida misma está representado por símbolos. Y esto es una de las lecturas más interesantes de cómo guiar mostrando símbolos y explicando símbolos, que es muy interesante, que deberían tenerlo como punto de partida para muchas cosas, no solamente para la guianza, sino para muchas cosas, para entender lo que pasa, para leer entre líneas, en otras palabras. ¿Quién más puede opinar sobre el video? ¿Qué les pareció? Bueno, a mí me gustó mucho la manera en cómo logra captar todo el tiempo la atención de las personas que estaban escuchándolo. Sí, Tiene definitivamente es así. un manejo, súper bueno manejo del escenario y principalmente de las personas a las que él se estaba
de las que estaba comunicando todo el conocimiento que tiene. Entonces, es muy bueno porque en realidad es difícil, y al menos en un museo es difícil tener la atención de todo el público. Entonces, eso fue lo que a mí más me gustó, el cómo puede él captar la atención en todo el momento de su intervención. Definitivamente tienes toda la razón. Y el tema es lo de menos. Puede ser una guianza dentro de una iglesia, el centro histórico o en un museo de arte. Cómo hacer captar a la gente es un punto a favor para que alguien esté allí pendiente de lo que te digan. Y por otro lado, él maneja mucha información que no solamente lo sacó de un libro y lo está repitiendo. Él tuvo que haber hecho un guión de todo, y él tiene que tener, tuvo que haber pasado mucho tiempo en el museo tratando de armar ese guión y decir lo que tiene que decir, no solamente para transmitir esa información iconográfica de una forma mucho más leíble o más entendible, sino hacer el guión para no perder a los que les están oyendo, para no perder al cliente que te está escuchando. Y en ese sentido es muy bonito la forma de darlo. Obviamente es actor, tiene metodologías y técnicas más fáciles para la guianza que nosotros, que nos falta esa parte, pero la intención es tratar de sacar lo bueno de esto. Y obviamente tienes toda la razón, es no solamente lo hace bien, sino que lo que está dando es un trabajo previo que no sabemos cuánto tiempo se tomó para hacer la guía, pero en ese sentido también es algo a tener claro para nuestro trabajo. No solamente es escoger un libro, es discutir, leer y tratar de entender todo lo que dicen todos los demás y después sacarnos nosotros mismos eh, una sola lectura nuestra, que sea coherente. Eso es un punto a favor muy interesante que él tiene. Y básicamente es... Justo, Sí, dime. justo, profe, también para también complementar un poquito, yo como le decía, ya guío un par de años más por acá, por Cuenca, y realmente el hecho de ya poder comprender estos elementos que se manifiestan constantemente o de forma repetitiva en iglesias, museos y eso, nos ayudan a una guianza en general. Por poner un ejemplo, acá en Cuenca se repite mucho, obviamente, la religiosidad, digamos, de un 90%, pero hay símbolos que en toda la ciudad están, como por ejemplo la luna, Así que es. muchas personas en la actualidad ya le están relacionando más con lo que tiene que ver con la connotación y adoración cañaria a la luna, o también como un elemento femenino, que siempre llama la atención a bastantes turistas. Y esto es repetitivo en todo el centro histórico, entonces ya armando un guión es mucho más fácil relacionarlo al tema. Así Eso por es. un lado. Por ejemplo, también, no sé, en el resto del país, pero acá la planta de aloe vera o de agave en la catedral, mucha gente no se da cuenta y está pintado a los pies del corazón de Jesús. Y obviamente la gente todavía le tiene eso como un símbolo de buena energía, de limpieza, limpia. Se utiliza en las casas, en las puertas, se juega en las puertas, atrás de las puertas, y está en la catedral, en los pies del corazón de Jesús. Entonces son elementos que se van a repetir todo el tiempo y obviamente ya enmarcados en un guión va a ser mucho mejor. Eso por un lado, y por otro lado una pregunta. Si bien este rato y en nuestras guianzas más nos vamos a centrar en lo que es arte religioso, precolombino y todo eso. Eh, Hablando del arte moderno, que muchas veces ya cada autor tiene su significado, en ese caso, ¿cómo se puede englobar o crear un significado general? Porque usted va a un museo de arte moderno y cada autor va a tener su forma de expresarse. Yo creo que uno la guianza más complicada que se nos da a veces es guiar arte moderno y arte contemporáneo, en el cual el artista a veces utiliza elementos abstractos o su propio criterio. En Así es, ese sí. caso, ¿hay algo en lo que uno se pueda apoyar o sinceramente ahí sí se tiene que basar en el criterio del creador de la obra? No, todo lo que se presenta en el arte está basado en patrones. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque un pintor o un artista quiera proyectar personalmente lo que él está tratando de plasmar,
Él no está fuera de unos rangos ya establecidos. Y esos rangos establecidos lo da las variaciones que tiene el arte en el momento en que vive. Es decir, yo si fuera artista en el 2021, no puedo crear algo distinto a lo que los demás artistas están tratando alrededor. El ejemplo que hizo el artista en el museo, el Diablo. Nosotros, los artistas en el tema moderno, están tratando de plasmar lo que no hay. Se me fue el nombre del que hizo el cuadro, el último, de las muñecas. Entonces, él puede coger las muñecas que le hizo alguien, ponerlo en un cuadro, pintarlo o oscurecerse una parte y solamente dejar un cuadrado en el centro. Eso está establecido en los cánones normales y actuales. Y después de eso, todos pueden repetirlo, pero no van a ser innovador. Y en ese sentido, eso estaba establecido en este momento como un punto de partida para ser diferente, pero no irse tan lejos. Es decir, una persona en el 2021 no va a crear arte de un arte del 2030, porque no sabemos qué va a suceder. Pero los que ya están viviendo en el 2030 claramente van a empezar a definir que lo que hacían en el 2021 estaba dentro de los patrones que estaban establecidos del 2021. Obviamente nosotros aquí en la actualidad podemos ver qué sucedió en el pasado y obviamente todos esos artistas están en los cánones establecidos de su propia evolución personal como artista y dentro de la evolución personal del arte en el territorio, en su ciudad, en su país y en su continente. Todos están establecidos en patrones muy establecidos. Pero sí, efectivamente es algo que deberían, si vas a especializarte o vas a tener que especializarte en un tema de arte moderno, sí deberías tener a un artista o a una historiadora, a alguien experto en arte moderno para que te diga bien lo que te establezcan eso. Y si hay libros, si hay gente y si hay artistas que trabajan en el tema. ¿Qué les puedo decir? Yo conozco y trabajo con gente que tiene que ver con, no son artistas, son restauradores. Por lo tanto, ellos tienen que estar al día del arte para saber no solamente del arte como plasmarlo, sino del arte de cómo están utilizando el material para hacer el arte. Como restauradores están atrás de la materia prima, del tipo de pintura, del tipo de textiles y todo eso. Por lo tanto, ellos están siempre al día de lo que, cómo están evolucionando los artistas modernos, porque ellos tienen que evolucionar en la restauración y en la conservación de ese arte. Por lo tanto, siempre están atrás. Ellos, sin querer, porque su trabajo es ser restauradores, tienen que estar al pie de la evolución del arte y son ellos los primeros que te podrían ayudar dándote explicaciones. Y en ese sentido, sí les recomiendo, si el tema es arte moderno o del arte de cualquier momento, porque ellos se van especializando en todo el tipo del arte, tener a la mano un restaurador sería un punto a favor de ustedes cuando tienen que tocar estos temas. Restauradores allá en Cuenca, acá en Quito, y están repartidos en el resto del país. Por lo tanto, ellos son personas muy interesantes porque ellos al final terminan siendo artistas también. Están tan cerca de los artistas que la profesión les llama a ser artista. Hacen pintura, hacen esculturas, muchos de los que conozco hacen eso. Y es siempre un punto de conversación muy interesante cuando te tratan de explicar todo lo que ellos ven y lo que ellos entienden por arte. Muchos restauradores y conservadores se convierten en peritos de arte moderno, que es el punto, junto al artista es el otro, la mancuerna del artista, siempre están allí. Y yo sí te recomendaría hablar con ellos, buscar uno, y muy seguramente siempre están en las casas de las culturas. Ellos son los primeros que te pueden explicar lo que están viendo. Y en ese sentido, formar un guión en base a lo que tú estás viendo. Y obviamente, en muchos de los artes modernos, el artista está vivo, entonces él te explica. Pero de lo que él explica, también tienes que buscar un contexto de donde se desarrolla esa persona y te ayudaría mucho a hablar con personas que entienden eso. Ujú.
Muchas gracias. Bien, compañeros, creo que nos acercamos a la hora de terminar. Traté de ser lo menos aburrido posible porque entiendo que es un tema complejo. Ya desde la próxima terminaremos algo más de conceptos, pero ya vamos apuntándonos a cosas más prácticas, que es lo que nos toca realmente. Vamos a ver algo de iconografía prehispánica. Les recomiendo ver lo que está subido a la plataforma del profesor anterior y yo voy a ir cambiándolo o manteniendo con lo que él mantiene. Y en este feriado yo me voy a dedicar a hacer todo lo que necesitamos y subir todo lo que necesitamos para seguir esta clase. Y con lo que hemos definido de las ciudades, vamos a empezar a tener clases un poco más dirigidas a lo que ustedes necesitan y que es realmente lo que sería bueno para el desarrollo de lo que ustedes quieren hacer en su desarrollo personal y profesional. Eso, compañeros. Si tienen una última pregunta, o si no, nos vemos la próxima semana. Listo, profe, muchas gracias. Ok, Gracias. Una buena Profe. noche ok. Buenas noches. con todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches, profe.